Buenas tardes a todos y todas. A ver si yo puedo leer estas notas aquí en esta... No, pero se ve bastante bien. Empiezo por señalar que el tema de la crisis económica de Puerto Rico, la crisis fiscal y de la deuda es evidentemente un problema complejísimo para trabajarlo en 15 minutos y nos obliga inevitablemente a la simplificación, y hay muchos elementos que no vamos a poder mencionar, quizás en la parte de preguntas o en otros foros que estoy seguro este no será el último para tratar este tema tan complicado. A mí me parece que cuando examinamos la situación de Puerto Rico debemos partir de algunos hechos importantes, y me voy a centrar, como dije, en uno nada más porque no puedo tocarlos todos, que es un aspecto de la realidad puertorriqueña que ha sido así durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que es el hecho de que la economía de Puerto Rico que está en crisis, es una economía cuyos sectores más importantes han estado controlados desde hace muchísimo tiempo por el capital externo, fundamentalmente por el capital de los Estados Unidos. Y eso tiene varias consecuencias, entre ellas dos que yo quiero señalar. Y es que a lo largo de todo el siglo pasado y este siglo, una parte importante del excedente, de las ganancias que se generan en Puerto Rico, se van de Puerto Rico. Y como no se reinvierten en Puerto Rico, evidentemente no generan empleo en Puerto Rico. Y ahí se da una situación de que a lo largo de todo el siglo pasado y el que va ahora, Puerto Rico ha padecido unas tasas de desempleo altísimas o bajas tasas de participación laboral, y también la falta de un fondo de inversión necesario para generar empleo y el desarrollo económico integral del país. Y es una especie de círculo vicioso, porque dependemos del capital externo que extrae ganancias del país, que no se reinvierten en el país, que generan desempleo, que no generan un fondo de inversión para el país, y por lo tanto tenemos que atraer capital externo que extrae sus ganancias, que no genera empleo, que no genera fondo de inversión, y por lo tanto dependemos del capital externo. Es decir, es un círculo que se reproduce y se ha reproducido de muchas maneras desde la época del azúcar hasta la época de las farmacéuticas. Si a eso añadimos, o debemos añadir, otro hecho, y es que desde la década del 40 del siglo pasado, uno de los mecanismos fundamentales para atraer ese capital externo a Puerto Rico, que nos mantiene en ese círculo vicioso que dije, ha sido, como ustedes saben muy bien, la política de exención contributiva, que evidentemente implica una limitación a los recaudos del gobierno, porque se está abandonando la posibilidad de que tributen estas empresas que operan en Puerto Rico o tributan muy poco. Esa falta de tributación se ve o se ha visto durante ciertos momentos en parte compensada por el hecho de que, a pesar de que no se soluciona el problema de desempleo, a pesar de que no se genera un fondo de inversión suficiente para que el país se desarrolle, esa entrada de capital externo genera crecimiento económico suficiente como para que también el gobierno pueda por otros medios aumentar sus recaudos. Ahora, una vez se detiene ese proceso de crecimiento económico, que es el caso que hemos vivido en Puerto Rico durante los últimos años, entonces incluso desaparece esa compensación. Es decir, tenemos unas ganancias que se van del país, tenemos una altísima tasa de desempleo, tenemos una falta de fondo de inversión, y el gobierno no aumenta sus recaudos porque la economía no está creciendo en términos generales. De ahí en adelante, y cada vez se plantea el problema con mayor gravedad, el gobierno tiene dos alternativas: o reducir sus gastos y reducir sus operaciones hasta un nivel en que ya no cumple con los deberes que tiene con el país, o el gobierno tiene que endeudarse cada vez más para poder funcionar. Y como sabemos, ese ha sido el camino que se ha seguido, quizás justificadamente, porque antes que limitar unos servicios que el país necesita, se ha preferido aumentar esa deuda. Claro, esa deuda también va a llegar a unos límites en que ya se va a hacer insostenible, como es en la actualidad. Pero yo insisto que esa deuda ha ido creciendo como parte de una situación económica en que una parte considerable del excedente que se genera en Puerto Rico se va de Puerto Rico. Es decir, esos 35,000 millones de dólares más o menos en ganancias que se generan o se declaran en Puerto Rico y que tributan muy poco y que se van cada año, son la otra cara, de esa deuda de 73,000 millones de dólares. Son dos aspectos de ese proceso que tenemos que mantener
en mente. Nosotros pensamos que esa deuda es insostenible por lo menos en tres dimensiones. Primero, es una deuda cuyo pago, cuyo servicio ya empieza a afectar negativamente los servicios que el gobierno tiene que proveer al país. Ya se está hablando de reducir el gasto público, la necesidad de reducir más el empleo público, la necesidad de reducir la cobertura de la tarjeta de salud, toda una serie, se está hablando de la posibilidad de un cierre gubernamental en el verano, todas medidas que son necesarias en la medida que se mantenga el pago de una deuda que ya es insostenible. El gobierno tiene que escoger entre pagar esa deuda o mantener unos servicios que el país necesita. En una segunda dimensión es impagable porque para pagar esa deuda el gobierno se priva de recursos, son 4.5 miles de millones de dólares anuales, se priva de la posibilidad de tomar acciones que permitirían recuperar el crecimiento económico que es necesario para pagar la deuda. Para pagar la deuda hay que crecer. Y pagar la deuda impide el crecimiento que sería necesario para pagar esa deuda. Y si la economía sigue sin crecer y la deuda sigue aumentando o el servicio sigue aumentando, va a llegar un momento en que va a ser impagable. Eso no lo planteo yo y no lo plantean los que están de acuerdo conmigo. Si ustedes miran la prensa financiera en Wall Street, por ejemplo, los invito a que chequeen los archivos de la revista Bloomberg en Internet. Van a ver decenas de artículos en los que se dice ya como un hecho esperable y normal, que se sabe que el gobierno de Puerto Rico va a tener que renegociar su deuda, que se sabe que el gobierno de Puerto Rico va a tener que dejar o ir al impago en algún momento con respecto a esa deuda. Y en ese sentido nosotros planteamos que la pregunta ya no es si vamos a renegociar esa deuda, sino cómo la vamos a renegociar. Y a nosotros nos parece que hay tres maneras de renegociarla, que yo las llamo la caótica, la subordinante y la habilitante. La caótica es que seguimos pagando la deuda, que mantenemos la política de exención contributiva sin reformarla para nada, que vamos empobreciendo el país cada vez más hasta que efectivamente sea ya imposible pagar esa deuda y entonces en una situación caótica se vaya al impago con cierres de agencias que no sabemos cuáles van a ser, con demandas al gobierno de Puerto Rico de los bonistas, en una situación, como dije, impredecible y caótica. La otra, y que nos llevaría directamente a la segunda opción, que es la subordinante, y es la que algunos quisieran practicar hoy en día, que es la de reestructurar la deuda o renegociar la deuda, pero estrictamente en términos de cómo nosotros podemos hacer todas las medidas de austeridad posibles, todos los recortes posibles, todos los ajustes posibles, nosotros, para poder pagar lo más posible a los bonistas. Es decir, una renegociación en términos de cumplir lo más posible con los bonistas y no lo que debiera ser, y que es la tercera opción, una renegociación habilitante, que es una renegociación que empiece a habilitar el país para poder empezar a reconstruirse económicamente. A nosotros nos parece que tenemos que trabajar hacia esa reconstrucción habilitante. Y esa reconstrucción habilitante exige, nos parece a nosotros, un plan de reconstrucción económica para Puerto Rico, que no puedo entrar yo en detalles aquí por el poco tiempo que tengo, pero su eje tiene que ser cambiar ese círculo vicioso que yo planteé de que se genera ganancia y se va de Puerto Rico y no se reinvierte en Puerto Rico, en un círculo virtuoso en que el excedente que se genera en Puerto Rico se reinvierte en Puerto Rico y cree empleo en Puerto Rico y cree más excedente que se reinvierta en Puerto Rico. Ese plan de reconstrucción económica hay que financiarlo y el financiamiento tiene que venir de lograr que parte de esas ganancias que se van hoy en día se reinviertan en Puerto Rico, porque se elabore un plan con esas empresas o porque se recupere a través de impuestos parte de ese dinero para reinvertirlo en Puerto Rico. Otro elemento tiene que ser una renegociación de esa deuda, que parte del dinero que hoy se emplea en el pago de esa deuda se pueda emplear en ese plan de reconstrucción. Y el tercero, que es el que estamos discutiendo aquí hoy, es la aportación que debe hacer el gobierno federal a ese plan de reconstrucción económica de Puerto Rico. Que el gobierno federal tiene responsabilidad de hacer eso, a mí no me cabe la menor duda, porque no voy a abundar en lo que ya se ha dicho, pero se pueden dar ejemplos
de medidas específicas y de situaciones estructurales en las cuales el gobierno federal es responsable de parte de la situación que vive el país. La eliminación, por ejemplo, de la sección 936, que yo no idealizo, que yo no pienso que sea la solución a los problemas de Puerto Rico, pero eliminarla sin sustituir eso por otros mecanismos de desarrollo económico constituye un golpe a la economía de Puerto Rico y que ha contribuido tremendamente al aumento de la deuda. Mantener las políticas, las leyes de cabotaje, evidentemente limita el desarrollo económico del país, también es una determinación del gobierno federal. Desde que en el año 1900 el gobierno de los Estados Unidos determinó que Puerto Rico no tenía la posibilidad de proteger sus industrias, de proteger su agricultura, de la competencia de la muchísimo más desarrollada industria y agricultura de los Estados Unidos, desde el momento que se eliminó la posibilidad de que Puerto Rico de algún modo regulara la entrada del capital externo a Puerto Rico, ya se determinó ese mecanismo que yo acabo de decir, que la economía de Puerto Rico iba a estar fundamentalmente controlada por el capital externo, como ha estado, que Puerto Rico va a comprar la mayoría de sus productos y medios de consumo del mercado de los Estados Unidos, que los va a mover en barcos de los Estados Unidos, y que va a tener que adaptarse a toda una serie de decisiones en las cuales Puerto Rico no participa. Así que de que hay una responsabilidad federal no me cabe la menor duda. Pero más todavía yo creo que hay una conveniencia mutua en el sentido siguiente. Si bien hay empresas en Puerto Rico que se benefician tremendamente de la situación actual de Puerto Rico, que extraen ganancias muy grandes de la situación de Puerto Rico, el gobierno federal como tal, Puerto Rico representa un gasto porque tiene que contribuir, tiene que subsidiar una economía que no funciona y que se benefician unos intereses, pero no se beneficia ni el gobierno federal en términos de sus finanzas, ni el pueblo trabajador de los Estados Unidos. Es decir, que si el gobierno federal entendiera los mejores intereses de su pueblo, le convendría también contribuir económicamente a la reconstrucción económica de Puerto Rico. Aquí no estamos inventando la rueda. En la década del 30, en la Gran Depresión, una situación aún más terrible que la que estamos, se creó una institución que se llamó la Puerto Rico Reconstruction Administration, una agencia federal con fondos federales, que su objetivo, entre otras cosas, era redistribuir tierra en Puerto Rico, diversificar la agricultura, crear centrales de propiedad pública, electrificar el país, construir carreteras, construir edificios necesarios para el desarrollo económico. Es decir, la noción de una responsabilidad del gobierno federal para reconstruir una economía que no funcione de una manera incluso planificada y ampliando el sector público no es algo que nosotros estemos inventando, es algo que ya se había hecho en Puerto Rico en el pasado. No es que adoptemos ese ejemplo mecánicamente, pero el principio nos parece que es un principio correcto. Desgraciadamente, todo lo que yo estoy diciendo tiene como premisa que el gobierno federal responde a los intereses del pueblo trabajador de Estados Unidos y desgraciadamente muchas veces las acciones del gobierno federal no responden a esos intereses, sino responden precisamente a intereses muy privilegiados. Así que el hecho de que haya una mutua conveniencia de los contribuyentes o del pueblo trabajador de Estados Unidos y el de Puerto Rico de reconstruir nuestra economía no quiere decir que el gobierno federal vaya a adoptar esa política. Eso va a depender de lo que nosotros hagamos en Puerto Rico. Y aquí traigo de nuevo, para terminar, porque se me está acabando el tiempo y no voy a poder decir todo lo que quería, un ejemplo también histórico que es interesante, que es lo que pasó en Puerto Rico en el año 1940. En el año 1940, el gobierno federal de pronto mandó a un señor que se llamaba Rexford Tugwell, que en esa época trabajaba para el estado de Nueva York, en la Junta de Planificación, para que viniera a Puerto Rico a averiguar qué estaba pasando en Puerto Rico. Que hiciera unas vistas públicas a ver qué era lo que estaba sucediendo en Puerto Rico. ¿Y por qué lo mandan? Porque en ese año había ganado las elecciones, a duras penas, pero había ganado las elecciones, un partido político nuevo, y que había ganado las elecciones con un programa de reforma agraria, con un programa de expandir el sector público, con un programa de repartición de tierra, con un programa de denuncia de los grandes capitales que se beneficiaban de la situación terrible que había en Puerto Rico, y había expectativa de que en Puerto Rico iban a haber cambios profundos y radicales, y había que averiguar qué era lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y si nosotros queremos llamar la atención del gobierno federal y de lo que está pasando en Puerto Rico, tenemos que hacer eso también nosotros en la actualidad, elaborar ese tipo de programas y darle noticia, como dicen en inglés, al gobierno de Estados Unidos que vamos a implementar ese tipo de perspectiva. El gobierno de Puerto Rico, entre otras cosas, yo creo que debiera señalar que Puerto Rico tiene derecho a lo que, apelando incluso, aunque no nos aplique legalmente el capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal, Puerto Rico tiene derecho a lo que la ley de quiebra
plantea en su filosofía, que es el concepto de un fresh start, el concepto de un nuevo comienzo. Porque aquí pensamos a veces que cuando hay una situación de que los deudores no pueden pagar la deuda, los deudores no tienen derecho. Incluso la legislación de quiebra plantea todo lo contrario. Cuando no se puede pagar una deuda, entran en juego dos derechos. Los derechos de los acreedores a recibir lo que se les debe y los derechos que tienen los deudores de rehacer sus finanzas de manera tal que puedan restablecer su viabilidad económica. Y el gobierno de Puerto Rico debiera asumir el espíritu de esa concepción y plantearle al gobierno federal que Puerto Rico tiene derecho a ese fresh start y movilizar al país detrás de esa noción de que efectivamente tenemos derecho a renegociar esa deuda y renegociarla no para pagar lo más que se pueda pagar esclavizando al país, sino, repito, renegociarla para habilitarnos para poder retomar de nuevo nuestro desarrollo económico. Y me callo porque me dijeron que ya me pasé del tiempo. Muchas gracias.